Buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga, qué bueno estar de nuevo aquí con ustedes. Un gusto primeramente ver cómo en estos días todo lo que nosotros siempre tenemos en mente hacer o planeamos, ¿verdad? Nunca es como a veces uno planea, sino más bien uno como hijo de Dios sabemos que pues todos los planes siempre están en las manos de Dios. Mirando siempre todas las cosas, platicando con la gente, miramos todas las necesidades, miramos las preocupaciones de la gente, ¿verdad? En cómo la gente se preocupa por las cosas, la gente cómo está una gente sin Dios, ¿verdad? Gente sin Dios que no conocen al Señor Jesús. Y mirando, escuchando las noticias, mirando todo lo que alrededor sucede, miramos que cada vez la gente está más desconectada de Dios. Miramos cómo la gente está más apartada de Dios, y no solamente la gente que está alrededor nuestro que no conoce a Dios, sino muchas veces miramos a veces de la misma familia de la fe, esa indiferencia, esa falta de amor al mismo cuerpo de Cristo, y nos preguntamos realmente si es el amor de Cristo la que nos motiva a nosotros a este diario vivir, si nuestra confianza diaria está en nuestra confianza está en el Señor como hijos de Dios. Sabemos que al mundo pues no se le puede pedir mucho, ¿no? Al mundo no se le puede pedir que verdaderamente muestren el amor de Dios, porque el mundo lo único que muestra es el sentir de lo que ellos creen que es bueno y malo. Mas sin embargo nosotros los hijos de Dios sabemos lo que es bueno, y sabemos analizar lo que es bueno y malo y aplicar lo bueno y malo, no porque nosotros queremos, sino porque nos lo manda la palabra misma, ¿verdad? Bendiciones mis hermanos Juanis, Daniel, sobrina, ¿cómo están? Dios les bendiga. Y miramos cómo estos días, ¿verdad? Cada día se pone más difícil. Cada día se pone más crítica la situación alrededor del mundo. Miramos cómo se ponen todas las cosas. ¿Qué nos está avisando? La palabra de Dios nos avisa de que Dios puso una parábola. Jesús puso una parábola, la parábola de la higuera. Y decía, miren la higuera cuando empieza a dar sus hojas y se empieza a poner verde. Esto indica que ya la primavera está cerca. Dice que nosotros mirando la higuera, nosotros miremos las cosas que están sucediendo, porque eso indica que la venida del Señor está muy cerca. Eso nos indica que Jesús viene pronto por su pueblo, y lo que nos ayuda a nosotros esto es a confiar, pero sobre todo a prepararnos como pueblo de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Y qué están haciendo todos los que realmente están confiados en el Señor? La semana pasada nosotros estábamos estudiando la porción del Sermón del Monte. Nosotros estábamos estudiando, ¿verdad? Sobre todo en el cumplimiento de la ley a través de Cristo Jesús, donde Cristo Jesús decía que Él había cumplido la ley. Nosotros sabemos y terminamos las bienaventuranzas y iniciamos ahora con el Sermón del Monte, algo de lo cual decía yo que el Sermón del Monte muy pocas veces se predica en los púlpitos. De hecho, es algo que se tiene olvidado. Se toman 1 o 2 versículos del Sermón del Monte, pero en realidad no es como lo puso el Señor Jesús. Entonces, la semana pasada mirábamos que Cristo cumplía la ley. Y esto, haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, era de que la semana pasada mirábamos que Jesús había cumplido la ley, porque sabíamos que los escribas y los fariseos, ellos habían observado la ley como algo que Dios les había dado, y que eso solamente ellos, al observarlo en una forma
superficial, digámoslo de esta manera, porque ellos tomaban como que, ok, yo no robo, no mato, no hago esto, pero Jesús dijo, ok, ustedes tienen la ley, pero y yo no vine a abolir la ley, yo no vine a quitar la ley, yo solo lo que vine es a cumplir la ley. Y vamos a ver cómo Dios, cómo Jesús cumplió la ley. Nosotros miramos que Jesús se fue al fondo completito de lo que era la ley. Se fue al fondo para dejarnos saber a nosotros cómo teníamos que nosotros vivir y caminar la ley. De hecho, Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, no vine a abolir la ley ni a los profetas. ¿Por qué? Porque dice que no pasará ni una tilde, no será quitado nada de la palabra hasta que no se cumpla, entonces la ley terminará. Por lo pronto no ha terminado. Nosotros como hijos de Dios tenemos que observar la ley. Pero Jesús dijo algo muy importante al final del cumplimiento de la ley. Dijo él, porque os digo, según en el capítulo 5, versículo 20 de Mateo, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Los apóstoles entendieron algo así como, si estos escribas y fariseos, que son los cumplidores de la ley, supuestamente entre comillas, estos son los que cumplen la ley, y dice Jesús que nosotros tenemos que hacer mucho más que ellos, ¿cómo es que vamos a poder entrar nosotros si somos simples personas incultas, no sabemos nada de la ley completamente, y estos hombres que la estudian todo el tiempo? ¿Cómo va a ser esto, Señor Jesús? Entonces el Señor Jesús se fue hasta el mero fondo, en una forma en la cual, hermanos, Jesús a través de su vida misma nos dio el ejemplo. Pero vamos a entrar ahora a lo que viene en el cumplimiento de la ley, porque Jesús cumplió la ley. Pero vamos a ver que cuando Jesús empieza a predicar el sermón del monte, Jesús ya no tomó los primeros 4 o 5 capítulos del Antiguo Testamento. Él se fue directamente a los mandamientos que son morales. Él se fue a los mandamientos morales porque los judíos, los escribas y fariseos, ellos estaban cumpliendo la ley ceremonial. Pero entonces ahora venía la parte del Antiguo Testamento que era la parte moral. Entonces, para poder nosotros entender esta palabra, vamos a ver cómo Jesús no empezó en los primeros 4 mandamientos que le pertenecen a Dios, ni en el 5.º mandamiento, que es el mandamiento donde dice honra a tu padre y a tu madre. Vamos a ver que en el Sermón del Monte no lo aplicó, en los primeros inicios del Sermón del Monte no aplicó ese mandamiento. Y vamos a ver desde dónde empezó Jesús a predicar el Sermón del Monte. Pero antes de esto, para poder nosotros entender todo esto, vamos a leer la porción que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante, que vamos a leer hasta el 26. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matase o que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que están en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a orar. Amantísimo y buen Dios, Padre, te pedimos, Dios, que nos guíes en esta tarde, Señor, en este estudio. Creemos, Dios, que tú tienes un propósito para tus hijos, Dios, ya sea que nos vean en este momento o después, Padre, pero la importancia es que aprendamos de ti, Señor. Tú nunca has callado, Señor, siempre has enseñado a tus hijos para que podamos, Señor, caminar confiados en el camino, Dios. Te ponemos nuestra vida, te pongo la vida de mis hermanos. Ábrele, Señor, el entendimiento.
Dame palabra de revelación, Señor, que sea de provecho para sus vidas y que podamos aplicarla todos, Señor, para que podamos manifestar el amor tuyo, Jesús, al mundo a través de las enseñanzas que tú nos has dejado. Te bendecimos, te damos gracias, honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces decíamos que el Señor Jesús inició no con los primeros 4 mandamientos que le pertenecen a Dios, donde dice: amarás al Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes delante de ti. Gracias por las fresas y por las manzanas también. Y entonces el Señor no empieza con esos mandamientos. Tampoco empieza con el quinto mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. No, Jesús inicia el Sermón del Monte con aquellos mandamientos que le cuestan mucho trabajo a nosotros los humanos cumplirlos. Jesús empezó con la enseñanza de los mandamientos en los cuales nosotros, como vamos a decirlo así, como personas humanas naturales, nos hacen a nosotros fallar, errar. Yo le voy a decir por qué. Porque cuando nosotros empezamos a observar los primeros mandamientos que Dios que están en el Decálogo, en los 10 mandamientos, nosotros hasta cierto punto podemos ser religiosos. Religiosos porque sí, empezamos a observar, a honrar a Dios, nos congregamos, empezamos a fungir la ley ceremonial. Empezamos a hacer los rituales comunes, como congregarnos, leer la Biblia, como orar, como estar haciendo cosas que son para darle al Señor honra y gloria. Y entramos en ese plan como los escribas y fariseos. Mucha iglesia en todas partes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús? Ok, ustedes están cumpliendo esas leyes. Recordemos, ¿se acuerdan ustedes cuando el joven rico se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Le dijo: mira, guarda los mandamientos, haz esto. Y dijo: Señor, yo desde joven guardo los mandamientos. Entonces el Señor Jesús: ok, entonces ahora esa parte ya la hiciste. Ahora solamente te falta una cosa: vende todo lo que tienes y entonces llévaselo a los pobres, y ya después que hayas repartido todo eso, ven y sígueme. Dice que Jesús, cuando lo miró, lo amó. ¿Pero por qué lo amó? Porque el joven estaba convencido de que él estaba guardando los mandamientos que estaban estipulados en la palabra. Y muchas veces nosotros creemos que estamos guardando los mandamientos. Entonces Jesús no se fue a esos mandamientos. Jesús, ahora iniciando el Sermón del Monte, fíjese dónde empezó. Y ahora empezamos en el Sermón del Monte, decíamos la semana pasada, donde Jesús cumplió la ley. ¿Y por qué cumplió la ley? Porque aquí va. Vamos a empezar con el versículo número 21. Dice: no sé si su Biblia tiene, pero la mía tiene, encabezado. Y esta porción de la Biblia, para mí, en mi Biblia dice: el asesinato nace en el corazón. El asesinato nace en el corazón. Entonces, lo que la palabra de Dios está enseñándonos, y mire cómo inicia Jesús. Jesús inició en esto y dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Qué es el mandamiento que está hablando Jesús? Jesús está hablando del 6º mandamiento. Jesús está hablando del mandamiento que se encuentra en Éxodo capítulo 20 versículo 13 o Deuteronomio capítulo 5 versículo 17, que dice el mandamiento: no matarás. Y los judíos entendían bien eso. Ellos sabían que asesinar era pecado. Ellos sabían, porque estaba en el Decálogo y decía que se demandará vida por vida. Y ellos lo tomaban de esa manera: no matar a una persona físicamente. Entonces ellos decían: bueno, yo no mato porque yo sé que es pecado. Pero Jesús dijo: ok, ustedes están entendiendo esta porción de la Biblia, pero ahora se lo voy a explicar exactamente qué quiere decir este versículo. Nosotros entendemos ese versículo cuando lo leemos. Si lo leemos tal como se lee en el Éxodo, dice: no matarás. Entonces, la palabra de matar es privarle a una persona de su vida. Pero entonces, cuando nosotros empezamos a ver que eso nosotros no lo hacemos,
o yo no sé si usted, yo a lo mucho he matado hormigas, moscas, una que otra cucaracha, un ratón una vez con una trampa porque andaba molestando en el basement y cositas de esas. Que a la final una vez yo iba en el carro y en la calle maté una ardilla y pobrecita ardilla, yo nomás sentí que el carro brincó y me sentí mal, o sea, y era una simple ardillita y yo decía, pobrecita ardilla, ¿no? Se me atravesó. Me quería parar, pero yo dije, no, el carro que viene atrás me va a pegar a mí por andar viendo una ardilla. Y me sentí mal. Entonces, imagínense cuando nosotros nos ponemos a pensar el quitarle la vida a una persona. Entonces entendemos que es doloroso. Y también es algo que nosotros no practicamos, ¿verdad? Como los sicarios, como aquellas personas que son capaces de quitarle la vida a una persona. Pero fíjense hasta dónde fue Jesús. Jesús fue a la raíz del problema del asesinato. Y espero, hermanos, que la palabra de Dios nos confronte en este día y nos haga ver que a nosotros, para alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, analicemos nuestro caminar con Cristo, que analicemos nuestra conducta y nuestra forma de dirigirnos a las demás personas, no en hablar, pero a veces en pensar y en cómo sentimos en nuestro corazón. Ahí va la cuestión. ¿Está listo? Ok, si usted no está listo, póngase un casco para que no le caigan a nadie piedras, un escudo para que no le caigan piedras, porque la palabra de Dios confronta siempre a su pueblo. Y espero que cada uno de nosotros nos liberemos de todo lo que el Señor Jesús quiere hablarnos en esta tarde. Amén. Vamos a hablar, vamos a ver. Miren lo que dice el versículo 22. El versículo 22 dice, cuando Jesús acaba de decirle el mandamiento, dice, no matarás. Pero la palabra de Dios, fíjese lo que dice en el versículo 22. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, fíjese bien, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y vamos a ir desglosando el versículo sistemáticamente. Vamos a ir desglosando el versículo, desensamblándolo, quitándole pieza por pieza para ver cómo está compuesto. No sé si usted en la escuela, cuando usted estaba en la secundaria, le hicieron hacer la operación de la rana, ¿no? Que cuando llevaba uno para hacerle la incisión a la rana, para estudiar la anatomía del sapo, abría uno la ranita, ¿verdad? Para estudiarle los órganos internos. Yo lo hice cuando estaba en la secundaria, o lo que le llaman el intermedia. Ahora vamos a hacer eso, vamos a desarmar este versículo para ver qué es lo que está diciendo Jesús. Amén. Entonces dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. La palabra de Dios está diciendo, Jesús inició con el decir, no matarás. Pero Jesús entonces dijo, ok, ustedes ya entienden eso, pero ahora yo les voy a decir, si tú te enojas con tu hermano, tú eres culpable de juicio. ¿Qué es juicio? Juicio, esa palabra de juicio está en el griego crisis o crisias, que significa separación, que significa que nosotros vamos a tener vamos a ser distinguidos, seleccionados, pero para ser separados. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Ok, si tú te enojas con tu hermano, entonces tú vas a estar separado. Vas a tener un juicio, vas a tener una separación por el simple hecho de haberte enojado con tu hermano. ¿Y qué tiene que ver esto con la muerte? Bueno, para allá vamos. Entonces la primera parte dice, si tú te enojas con tu hermano, tú estás separado. Vamos por la segunda parte, porque luego vamos a armar todo el rompecabezas. Entonces dice la segunda porción, dice, y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Al concilio. ¿Por qué al concilio? Mire, el concilio era la autoridad máxima en la iglesia. Entonces, si alguien está diciendo que primero, si tú le dices necio a tu hermano, dice, serás culpable de juicio. ¿Verdad? Dice que cualquiera que se enoje. Y si tú le dices necio, tú eres culpable para ir delante de las autoridades eclesiásticas y que te den
a ti expuesto a vergüenza por estar expuesto a esto. Vamos a desglosar ahorita el versículo. Y luego entonces dice, el que le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quiere decir cualquiera que le diga bruto, que le diga tonto, cualquiera que le diga ignorante, cualquiera que diga cualquier palabra que significa, y esta palabra es una palabra hebrea que significa raka. Y raka en el hebreo era una palabra ofensiva para una persona, como por ejemplo cuando tú le dices a una persona que tú no conoces, le dices bruto, y esa persona, porque es una palabra común, pero una persona que tú nunca has conocido, no has tratado, tú no le puedes decir bruto. Le podrás decir, te falta un poquito de conocimiento, pero no le puedes decir la palabra ofensiva. Entonces lo que el Jesús está diciendo, y si tú le dices a una persona que le digas fatuo, ¿se acuerdan la palabra que utilizó Job a su esposa cuando la mujer le dijo a Job, mira, tú mejor maldice a tu Dios y muérete? ¿Y qué le dijo Job a su esposa? Como mujer fatua has hablado, como una mujer insensata, como una mujer necia, como una mujer ignorante que no conoce a Dios. Entonces lo que le está diciendo aquí, si tú le dices fatuo a tu hermano, ¿eres qué? Y quedas expuesto al infierno de fuego. Muchas veces nosotros, hermanos, aquí viene el problema. Muchas veces nosotros cuando tenemos el enojo, cuando tenemos nosotros esa parte donde nosotros mismos no medimos las consecuencias de lo que esto trae, y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado cuando nosotros utilizamos palabras no solamente con aquellas personas, porque ya de por sí el hecho de estarlas usando con personas que no son cristianas, cuánto más con aquellas personas que conocen a la persona de Cristo, cuánto más nosotros llegamos a la insensatez, hablando en el buen sentido de la palabra, llegamos a la ignorancia y necedad de nosotros mismos a veces insultar a alguien, no en una forma verbal, sino en una forma que lo pensamos y lo sentimos nosotros. Y a veces cuando nosotros miramos a una persona por un error que cometió y nosotros salimos perjudicados en ese error, ¿cuántas veces nosotros hemos insultado mentalmente y se ha quedado ese sentimiento en nuestro corazón, que cuando nosotros miramos a esa persona, a veces nosotros sentimos molestia y no sentimos agrado de esa persona? Muchas veces en la iglesia pasa esto. En el mundo podemos esperar cualquier cosa. La palabra de Dios dice que en el mundo nosotros seremos rechazados. En el mundo nosotros no tendremos cavidad. Nosotros en el mundo no tendremos esa aceptación. Pero nosotros estamos hablando de los hijos de Dios, y eso es lo que está hablando Cristo Jesús aquí porque este sermón, recuérdese que se los estaba enseñando Jesús a los apóstoles. Entonces Jesús le está diciendo, no, es que no es solamente que tú lo mates, es que con el hecho de que tú lo insultes, con el hecho de que tú le faltes al respeto, con el hecho de que tú estés llamándole de nombres a este hermano, a esta persona, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, los hijos a los padres, están incurriendo en el mismo pecado que es el asesinato. Por eso Jesús mismo le dijo a los apóstoles, si ustedes quieren entrar al reino de Dios, ustedes tienen que hacer las cosas mucho más allá que los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos, ellos pensaban que estaba bien. Y los mismos apóstoles miraban a ellos, a los sacerdotes y a toda esta gente religiosa, y ellos pensaban que era la máxima, que ellos eran los que ya iban directamente al cielo. Pero Jesús dijo, no, ustedes tienen que ir más allá, tienen que buscar la segunda milla, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces dice Jesús, no, el simple hecho de, hermanos, de nosotros a veces, de insultarnos nosotros como cristianos, entre familia, eso ya es una falta de respeto delante de Dios, porque nosotros mismos no podemos caer en las mismas condiciones de aquellos que no conocen a Dios.
¿Cuántas veces nosotros mismos, por cosas insignificantes, a veces, cuántas veces decimos, ahí viene esa hermana molesta, ahí viene ese hermano que, ¿cómo friega? O sea, ¿cómo molesta a ese hermano? Me cae mal porque es muy atrevido. Ese hermano es un necio, es un ignorante. ¿Cuántas veces hemos caído en esas mismas? ¿Por qué? Porque nosotros mismos no hemos entendido qué profundo es para Dios, que vino a mostrarnos a nosotros cómo vivir y cómo nosotros modelar el mandamiento que se nos ha dado. Entonces dice la palabra, no solamente con el hecho de que tú levantes la mano a una persona. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios, y quiero que vayas conmigo al capítulo 3 de Juan. Mira lo que dice la primera de Juan. Fíjate lo que dice primera de Juan. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, y el versículo 15, mira lo que dice la palabra. Dice, vamos a ver desde el 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fíjate bien, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Entonces dice, en que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué dice el número 15? Dice, todo aquel que permanece en muerte, entonces dice el 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. La palabra de Dios nos está diciendo, hermanos, que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Que nosotros ya no estamos como los del mundo que no conocen a Dios. Ahora nosotros ya pasamos de las tinieblas a la luz. Ahora nosotros ya podemos mirar con claridad lo que es el verdadero mandamiento de Dios. Entonces lo que está diciendo Juan aquí en el versículo 15 dice, todo aquel, fíjese bien, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabe que ningún homicida tiene vida eterna. ¿Por qué? Dice, tiene vida eterna porque permanece en él. ¿En el qué? En él permanece la muerte. Perdón. Entonces lo que está diciendo la palabra de Dios es que nosotros no podemos, no debemos en ninguna manera nosotros tener rencor contra nuestro hermano. No debemos y no tenemos que sentir ningún rencor con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros cónyuges. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados para promover el amor. No para que se albergue en nosotros el rencor, el enojo y mucho menos la ira. Hermano, el enojo ya de por sí es malo, pero la palabra misma de Dios no condena tanto el enojo. Porque recordemos que Jesús cuando estuvo en el templo, él se enojó. Jesús se molestó cuando estuvo en el templo y dice que cuando él miró a los cambistas, él tumbó las mesas y dijo, el celo de mi Padre me consume. Entonces, él dice que echó fuera a los cambistas del templo. Y entonces, Jesús se enojó. Vemos que Pablo se enojó cuando entró a Atenas y miró toda la bola de montón de dioses en Atenas. Y dice que miró una inscripción que decía el Dios no conocido y se enojó. Entonces, nosotros, hermanos, la palabra de Dios nos dice en Juan que nosotros no podemos, no debemos guardar rencor, no debemos sentir enojo. Es más, de hecho, dice que nosotros debemos ser primero que no nos enojemos, pero sobre todo que tengamos tardía o tardanza para airarnos. Ya de por sí el hecho de enojarnos ya es malo delante de Dios. Pero la palabra de Dios también nos exhorta a que nosotros no lleguemos a la ira. ¿Sabes por qué no podemos llegar a la ira? Porque cuando llegamos a la ira hay un peligro tan grande, que no te lo voy a decir yo, te lo va a decir la Biblia. Mira, quiero que vayas a Santiago, en el capítulo 1 de Santiago. En el capítulo 1 de Santiago, y vamos a ver qué nos está diciendo en el versículo 20. Mira, 19 y 20 de capítulo de Santiago, capítulo 1. Dice, por esto, amados míos, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír,
tardo para hablar, para airarse, para enfurecerse. Eso es lo que la palabra, furia, enojo. Dice, ¿por qué? Dice el 20, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago en esta parte? Lo que Santiago está diciendo en esta porción es de que, hermanos, cuando nosotros llegamos a la ira como hijos de Dios, nos salimos de control. Cuando nosotros llegamos a la ira, hermanos, es cuando empiezan a brotar las ofensas, es cuando empiezan a brotar los insultos, es cuando nuestra casa se empieza a revolver de tal grado que nosotros mismos, después de que se nos pasa la ira, nos va quedando el enojo, y después de que ya se nos pasa la ira y el enojo, viene el remordimiento. Después de que pasa la ira y el enojo, viene el cargo de conciencia, porque insultamos de tal manera a las personas que amamos, empezamos a insultarlas de tal manera, hermanos, que nosotros después estamos arrepentidos, y no solamente arrepentidos, sino que ya provocamos un daño en el corazón de los seres que amamos. A los hijos, a veces, cuántas veces porque estamos en esa ira, nosotros los insultamos. A veces cuando estamos enojados, como a veces como parejas nos insultamos como parejas, a los esposos, a las esposas, y los padres a los hijos, y a veces hasta los hijos inconscientemente también nos provocamos a ira a ellos en nuestro enojo mismo. Entonces nosotros mismos le estamos dando el ejemplo a los hijos para que ellos mismos nos falten al respeto a nosotros, y no nos lo dicen, pero ellos ya lo tienen en su corazón. Entonces, de esas veces que cuando tú sabes que tú no le podías decir a tu padre o a tu madre, cuando tú tenías un enojo, pero tú lo sentías en tu corazón y lo pensabas, y tú en el corazón, en tu mente, empezabas a insultar a tu padre y a tu madre, porque tú ya tenías una ira contra ellos por las cosas que ellos estaban haciendo contigo. Entonces, ¿de dónde viene, dice el mismo Santiago, de dónde vienen los pleitos y las contiendas? Entonces, lo que nosotros debemos de mirarnos, hermanos, es de que cuando el mismo Jesús nos está diciendo a nosotros que tenemos que tener cuidado con el enojo y cómo hablamos a las personas, cuando empezamos a insultar a nuestro hermano, mire, hermano no significa el que está, vamos a suponer, a ustedes que están ahora mismo reunidos. Ustedes son mis hermanos en la fe. Pero Jesús está hablando que dice que mi esposa, ella es mi hermana. Porque dice la palabra de Dios que ella es coheredera de la gracia de Dios. Mi esposa es mi hermana. Y no es incesto, no es incesto. Es mi esposa, pero es mi hermana en la fe, ¿no? Entonces, ella es mi hermana también en la fe. Mi hijo no solamente es mi hijo, él es mi hermano en la fe. Porque dice que ya él es su propio responsable de su propia vida delante de Dios, y él ya pertenece a mi hermano. Si él está en Cristo, es mi hermano y es mi hijo. Entonces nosotros, dice la palabra de Dios, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, hermanos. Es bien peligroso. Pero a veces nosotros mismos como cristianos no tenemos el autocontrol, y cuando perdemos el autocontrol, entonces de ahí después, cuando nosotros, como decimos, hay unos, como dicen en otras partes, son de mecha corta, otros que dicen, bueno, tiene las pulgas muy encima, ¿verdad? Decimos en México, tiene las pulgas muy encima, quiere decir que como de esas veces que nomás tantito y ya está uno ahí. Entonces es algo que a veces nosotros, como también decimos una expresión, apenas le dicen ojos azules y brinca. Es como decir, apenas le dices algo y ya esa persona rápidamente reacciona. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro carácter. Eso es lo que está diciendo Jesús. Hermanos, la palabra de Dios misma nos dice que nosotros mismos, si no controlamos esa ira, ese enojo, a nosotros nos va a llevar a algo. Lo que está diciendo la última porción del versículo 22. Dice que aquella persona, dice que cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno. Mire qué terrible es. Porque
¿Cuántas veces nosotros, dándonos cuenta, sí nos damos cuenta? No hay persona que no se dé cuenta, al menos que sea un borracho, que esté bien borracho y que nunca haya tomado, ese sí no se va a dar cuenta, porque al día siguiente el borracho se despierta y le dicen, oye, ¿no te diste cuenta que andabas bailando sin zapatos en la mesa? No, ¿a poco sí? Sí. O otra persona puede decir, le dice, oye, ¿no sabías que ayer te quitaste la camisa delante de la familia? No, sí lo hice, sí. Bueno, andaba borracho, no se dio cuenta. Pero nosotros como hijos de Dios pudiera haber esa de no me di cuenta lo que le dije. No me di cuenta lo que yo pensé. ¿Sabe? Muchas veces dice que de la abundancia del corazón, ¿qué es lo que sucede, hermanos? De la abundancia del corazón. Dice que de la abundancia del corazón abra la boca. Entonces, si nuestro corazón está lleno de muchas cosas que no son espirituales, llámese lo que sea, problemas, amarguras, los sinsabores de la vida, las desilusiones de la familia, las desilusiones de la pareja, las desilusiones de hermanos en la iglesia, las desilusiones de pastores, desilusiones de todas partes, y nosotros nos empezamos a llenar de todo eso y lo acumulamos, hermano, eso nos va a provocar a nosotros lo que nos está diciendo Hebreos. Tengamos cuidado y no dejemos que brote una raíz de amargura, porque entonces en la amargura, hermanos, no solamente nos mata a nosotros, sino que la amargura contamina a todos aquellos que nos rodean. Entonces la amargura, eso trae con consecuencia de que nosotros empecemos, cada vez que hay un enojo en nosotros, empezamos a hablar cosas que no debemos de hablar. Decía un hermano, decía que, sobre todo hablando hacia las esposas, dice que nosotros le podemos decir a una esposa 1,000,000 de veces te amo. Y la mujer, como ya le es común que le diga a uno te amo, te amo, te amo, te amo, ya como que ya está bien, sí me amas. Y no pasa nada. Pero si yo le pude haber dicho 1,000,000 de veces yo te amo, pero si yo le digo a mi esposa eres una inútil, ya esa palabra, con que se la haya dicho una sola vez, ya la herí en su sentimiento por haberle dicho esa palabra, porque nunca se le había dicho. Y a veces así pasa, hermanos. A veces en la ira dice que no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque cuando viene un problema y lo queremos solucionar, empezamos a gritar y a ver quién grita más para poder nosotros ver quién tiene la razón. Entonces la palabra de Dios, a veces, ¿cuántas veces nosotros mismos hemos matado a nuestras familias? Ojalá y se muera, ojalá y lo atropelle un carro, ojalá y le dé un infarto, ojalá y se ahogue con el pedazo de chuleta. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Alguna vez ha pensado? Yo sí lo he pensado en el pasado, no ahora. Pero en el pasado yo lo pensaba, sobre todo cuando había un rencor sobre mi padre. Una historia muy terrible que yo no tendría el tiempo para contar toda esa historia. Pero yo sentí un rencor tan grande hacia mi padre, tanto que yo cada vez que lo veía le deseaba la muerte. Pero eso solamente Cristo Jesús lo quita. Y eso es de lo que yo estoy hablando. Porque muchas veces nosotros tenemos rencores dentro de nuestro corazón que no lo hemos sacado. Y Jesús es lo que está diciendo. Que la muerte no solamente viene cuando tú levantas el cuchillo. Porque la muerte, el asesinato, al menos que haya sido algo por defensa propia, tú te defendiste. Pero cuando alguien mata a otra persona sin habiendo premeditación, alevosía y ventaja, esto ya no fue una muerte. Y nosotros lo sabemos que es un asesinato. Es aquella persona que sin saberlo, pum, le llegaron y lo mataron. Y muchas veces tú puedes estar comiendo con alguien y tú puedes estar sintiendo rencor. Tú puedes estar diciéndole cosas por dentro, y sobre todo si te hirió esa persona, quien sea, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, y tú ya por dentro tuviste un pleito la noche pasada y tú le estás sirviendo de comer al esposo y tú ya lo estás insultando, o el esposo ya le está poniendo apodos a la esposa, enojado, faltándole el respeto mentalmente, ni siquiera se lo dice, pero ya lo está pensando. A lo mejor le está diciendo hipócrita, ayer me estabas diciendo que me odias, que soy la mujer más horrorosa, y ahora me vienes de hipócrita a decirme te amo, mi amor. ¿Cómo se sienten las personas? ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que empezamos a entristecer el espíritu. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. ¿Sabe que si usted tira un vaso de agua
en el piso, va a ser muy difícil que usted lo vuelva a recoger. Si usted mezcla una botella de agua con una botella de aceite, va a ser muy difícil que lo separe. Igualmente, si usted dice una palabra ofensiva a una persona, va a ser muy difícil que usted la regrese para atrás, aunque usted lo haya dicho solamente por el enojo, pero la otra persona lo recibió como una puñalada en su corazón. A veces nosotros no pensamos, y a veces nos reconciliamos con las parejas, a veces nos reconciliamos con los hijos, pero ya la palabra se quedó clavada en el corazón de la persona. ¿Cuántas veces? ¿O cuántas veces nosotros tenemos tantas palabras, malas palabras de personas, de seres que amamos, y las tenemos ahí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos, y no solamente eso. Jesús está diciendo contra tu hermano. ¿Y quién es tu hermano? Tu prójimo, el que te rodea. Aún el vecino que no conoce al Señor Jesús, porque tú sí lo conoces. Y tú tienes el Espíritu Santo, como dice Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, si el Espíritu Santo mora en nosotros, por lo que está diciendo Pablo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ese Espíritu Santo que mora en nosotros tiene que darnos el dominio propio para controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra boca, para que cuando hablemos sabiamente. Y que cuando callemos es porque ya la ira está en nosotros, pero todo lo que tenemos que hacer es callar. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Hasta este punto vamos en este versículo. Espero que no me vaya a ir muy largo, porque yo siempre me alargo. Me han dicho que me tardo mucho, entonces me tardo 2 horas en los estudios. Voy a tratar de hacerlo nada más en 1 hora, no sé cuánto me quede. Pero vamos a la segunda porción. Dice el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, fíjate bien lo que está diciendo. Póngale atención a los versículos, hermano. Mire, a veces comemos. Mire, comer es que usted coma, según científicamente y médicamente, dice que para que usted le haga digestión un bocado de comida, usted lo tiene que masticar mínimo 15 veces. Usted tiene que masticarlo. 1, 2, 3, 4. No, pero ahora no se vaya a poner a contar cuántas masticadas le va a dar a la comida. Pero dice que para que usted pueda sacarle todos los nutrientes a la comida, usted tiene que masticarla 15 veces mínimo cada bocado, para que usted triture bien y su estómago digiera bien. Bueno, espiritualmente hablando, usted tiene que digerir los versículos para que usted los pueda entender. Mire lo que está diciendo aquí, ponga atención. Dice el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, no está diciendo que si tú tienes algo contra tu hermano. Si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿sabe qué es lo que está diciendo? Dice el versículo 24, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, esa pregunta va para mí. ¿Cuántas veces hemos ido a la iglesia y estamos enojados con nuestra pareja? ¿Cuántas veces hemos ido a la iglesia y estamos enojados con nuestros hijos? ¿Cuántas veces hemos ido a la iglesia y estamos molestos con nuestros hermanos? A veces tenemos un roce con un hermano. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado orando al Señor y tenemos algo contra alguien? ¿Cuántas veces hemos estado estudiando la palabra de Dios y la misma palabra de Dios nos redarguye y nos acordamos de que tenemos algo personal con alguien? Pero no le damos importancia. No le damos la importancia que deberíamos de darle, porque nosotros tenemos una conciencia que no nos acusa de que tenemos algo personal con alguien, o que alguien tiene algo personal con nosotros. Pero fíjense lo que está diciendo. Por eso le estoy diciendo yo,
que ponga atención bien a los versículos, porque muchas veces nosotros solamente los leemos así de pasadita y no los escaneamos como deberíamos de ser, con paciencia. La palabra de Dios dice en el 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que un hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, él tiene algo contra ti, no está diciendo que tú contra tu hermano. Si tu hermano tiene algo contra ti y tú te acuerdas y estás presentándole la ofrenda a Dios, dice, ¿sabes qué? No traigas la ofrenda. Sorry. Pero es que así tiene que ser. No traigas tu ofrenda, sino que, ¿sabes qué? Ve y reconcíliate con tu hermano. Y después, deja la ofrenda en el altar. Ve, ofrécele el perdón a tu hermano. Ve. Y entonces, después que hayas hecho ese paso, ven y ponte a cuentas conmigo. Mira, hermano, a veces nosotros no le damos la importancia que deberíamos de darle a la palabra de Dios en nuestras vidas. A veces nosotros mismos pecamos tanto aún en la casa de Dios por nuestra falta de entendimiento en la palabra de Dios. Muchas veces pueden ser causas porque a veces la pareja de algunas personas no son conversas, pero la palabra de Dios nos ha dado el Espíritu Santo para los que nosotros somos, en el caso, bueno, gracias a Dios, mi esposa y yo somos cristianos, pero hay personas que hay parejas que no son cristianas, pero la palabra de Dios nos ha dado a nosotros sabiduría, nos ha dado el Espíritu Santo, para que nosotros podamos controlarnos y dar el ejemplo a aquel que no conoce a Dios. Porque la misma palabra nos está diciendo en Corintios, el capítulo 1 de Corintios, dice, en la primera carta de los Corintios, dice Pablo, que si alguno está casado con una mujer que no es conversa, o alguna mujer está casada con un hombre que no es converso, dice que la palabra de Dios que nosotros como cristianos debemos de darles el ejemplo, porque dice la pareja, dice Pablo, no lo deje ni la deje. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabes tú, mujer, o cómo sabes tú, hombre, si por ti esa persona puede venir al arrepentimiento? Entonces cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta de que nosotros podemos ser que esa persona venga al arrepentimiento no conociendo a Dios, o nosotros vamos a ser piedra de tropiezo para que esa persona no se entregue al Señor jamás. ¿Sabes por qué, hermano? Porque a veces nosotros mismos ponemos el ejemplo de que no hemos cambiado, que no se ha mejorado nuestro carácter, que no se ha mejorado nuestro vocabulario, que nuestro enojo sigue siendo el mismo enojo antes de haber conocido a Cristo, y después de conocer a Cristo nuestras palabras siguen saliendo y fluyendo igual que antes de que conocíamos a Cristo. No ha habido. Entonces las parejas no pueden venir al pie de Cristo porque dice, yo para ser hipócrita prefiero quedarme como estoy y me voy a borrachar, me voy con los amigos. O la mujer dice, ¿sabe qué? Para ser cristianito como mejor prefiero seguir echando lengua con la vecina. Porque ¿para qué voy a ir yo a ser hipócrita allá con la iglesia? ¿Para qué voy a ser un cristiano hipócrita? Mejor, mira, tú allá con tu religión y yo con la mía, y seguimos durmiendo en la misma cama. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos visto eso? Así es, hermano, así es. Nosotros mismos nos engañamos. Dice la palabra, Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra para el espíritu, para vida eterna cosechará. Entonces, ¿quiénes son los que se engañan? ¿Nosotros o Dios? ¿Acaso Dios no sabe las intenciones del corazón de nosotros? El Señor lo sabe. Pero nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo, si tú te acuerdas que tienes algo contra tu hermano y vas a ir a dejar la ofrenda, vas a ir a la iglesia, sí, tienes algo contra tu esposo o tu esposa, ¿sabes qué? Antes de ir a la iglesia y de levantar tus manos y Señor, levanto mis manos, te alabo, y tú puedes decir, a mí qué me interesa, yo le estoy alabando a Dios de todo corazón. Mira, hermano, hermana, tu alabanza no va a salir del cielo de esa iglesia. Tu oración no va a salir del techo. La lectura de la palabra misma no te va a redarguir, porque hay algo que te está estorbando en esa comunión entre el Espíritu Santo y tú. Entonces, el Espíritu Santo mismo te está diciendo, no lo hagas.
Reconcíliate con tu pareja, reconcíliate con tus hijos, reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con tu vecino, reconcíliate con el pastor, reconcíliate contigo mismo. Porque muchas veces nosotros mismos nos enojamos. Ay, qué bruto soy. No hubiera dicho esto. Oh, soy esto. A veces nosotros mismos nos enojamos con nosotros mismos. Y a veces nosotros mismos nos sentimos culpables, a veces delante de Dios, porque hicimos algo mal. A veces, ¿cuántas veces cometemos errores que a veces nosotros mismos nos echamos la culpa? A veces porque se te quemó la sopa y entonces ya estás diciendo, soy una en esto y esto y esto, y ahora ¿cómo lo voy a hacer? Ya es hora de la comida y no hay sopa, o no hay esto, no hay aquello, y tú mismo te enojas contigo mismo. Ya, pero después vienes y te quieres reconciliar contigo mismo. Hermanos, el caminar cristiano, hermanos, no es fácil. No es fácil. Dice la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro, dice que el que quiera vivir piadosamente y quiera ver días buenos, refrene su lengua. Refrene su lengua. Hermanos, no hay nada que le cueste más a un ser humano que detener nuestras palabras. A veces pareciera que como que nos dan más cuerda y hablamos de más. Miren lo que dice Mateo 18, para ir terminando. Mateo 18. 18, versículo 21 al 22. Miren lo que está diciendo Jesús. Jesús lo que está diciendo en estos versículos. Dice, esto es, le digo que mi Biblia tiene subtítulos. Yo creo que la suya algunas deben de tener. Y esto dice la parábola del perdón. Mire, esto diciéndolo así el Señor Jesús, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro, mire el Pedro, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano porque dice que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. A veces nosotros somos así como que tipo Pedro. A veces dice uno, ¿cuántas veces te he perdonado ya? Y tú me sigues haciendo la misma. A veces los hijos. Te he dicho que no te vayas con ese amigo, pero tú terco a irte con ese amigo, esa amiga y esto. Y a veces los esposos. Pero ¿qué dice a veces? ¿Cuántas veces? Dice Jesús. ¿Cuántas veces tienes que perdonar, Pedro? 70 veces 7. ¿Cuántas veces nos perdona a nosotros el Señor? ¿Cuántas veces el Señor, todos los días el Señor nos está perdonando? ¿Se imagina si fuéramos tipo Pedro 7 veces? Ya estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Ya estaríamos afuera de nuevo. Ya tendría que venir Cristo a morir otra vez por nosotros porque ya no la libramos. Entonces la palabra de Dios está diciendo que nosotros mismos al hacer esto, reconcíliate con tu hermano si te acuerdas que tiene algo contra ti. Reconcíliate. Y si fue el mismo error que cometió y si fue la misma falta, pues al menos ya sabes que fue la misma falta. Es más, ya ni te debe hacer mellas si la misma falta fue la misma falta. La peor va a ser que te haga una falta diferente y entonces sí la vas a sentir más duro. Mejor es que te haga la misma falta y sigas perdonándole ya lo mismo. Ya es automático eso, ya. Se va igualito, ya no te va a doler. Hermanos, a veces nosotros cuando más aprendemos a perdonar, yo te voy a decir algo, cuando más perdonamos, más amamos. Yo te voy a decir por qué. Es algo automático que va creciendo. Es como que cuando tú más perdonas, más descansas. Más perdonas, más descansas. Porque cuando no perdonas, hermano, es como cuando tener una olla, una sartén en la lumbre. Está hirviendo, no perdonas. Está hirviendo la olla, no perdonas. Está hirviendo la olla. Hermanos, cuando nosotros no nos liberamos de la carga que tenemos, aunque la persona nos haya ofendido, si tú no perdonas, aunque la persona te haya ofendido, es algo que te va a tener como una olla de presión que en un momento dado va a explotar y al último no saben ni, como dices, de la próxima yo no sé qué va a pasar. ¿Por qué? Porque no has sacado lo desde el principio. Y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Acumulando, acumulando. Hoy Dios te está diciendo, cualquier cosa que tengas contra quien sea, dámelo hoy. Hermano, no podemos seguir caminando teniendo algo contra alguien. Ya sea un padre, una madre, un hermano, un tío, un primo, un vecino, un hijo, una madre, cualquiera que sea, esposo, esposa. A veces nosotros
somos injustos, porque a veces nosotros le exigimos a los demás que sean justos. Pero a veces nosotros no hacemos lo que nos hacen, pero nosotros sí hacemos cosas que los otros no nos hacen. Eso sí no lo vemos nosotros. Nosotros solamente miramos lo que nos hacen a nosotros y nos sentimos heridos, y nosotros solamente miramos el daño que nos están haciendo. Pero nosotros nunca nos damos cuenta el daño que estamos haciéndoles a esas personas. Pero nosotros pensamos que estamos bien. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el versículo 24. Mire lo que dice el versículo 24. Ya dice la ofrenda. Y el 25 dice, 25. Ponte de acuerdo con tu adversario. Dice el 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mire lo que está diciendo Dios. Ok, ¿tú no quieres perdonar a tu hermano? ¿No te quieres poner a cuentas con él? Mire, lo que está diciendo Dios es: ponte a cuentas con tu hermano mientras estás en el camino, mientras estás caminando aquí. Hermano, ¿cuántas veces ha pasado y cuántas historias nosotros mismos hemos escuchado cuando personas han tenido problemas con familias y uno de los dos muere? ¿Cómo queda la otra persona que quedó viva? ¿No es cierto que queda con un cargo de conciencia? ¿No es cierto que se empieza a arrepentir de todo lo que le dijo? Se empieza a arrepentir de todo lo que le insultó, lo que le robó, si es que le robó, o cualquier otra cosa. ¿No es cierto que esa persona siente un cargo de conciencia por haberle hecho un mal a la otra persona que murió? Por eso es lo que la palabra está diciendo: ponte a cuentas con tu adversario mientras están los dos en el camino, porque no vaya a ser que el otro te entregue contra el alguacil. ¿Quién es en este caso el alguacil? Hermano, en este caso es el juez, Dios. Y Dios está juzgando justamente. Es más, la palabra de Dios nos dice bien claro, hermano, y no nos tenemos que engañar ni andarnos sobre las ramas. La palabra de Dios dice: si tú no perdonas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestros pecados, hermano. ¿Sabes por qué? Porque la misma palabra dice que con la vara que medimos nosotros también somos medidos. Dios es el que nos está midiendo. Dios es el que nos está a nosotros mirando nuestro corazón. Y a veces nosotros decimos: yo estoy bien delante de Dios. A este que se lo lleve el diablo. Yo estoy delante de Dios bien. Y a veces nosotros pensamos que nosotros tenemos justificación delante de Dios. Y dice la misma palabra que estamos como el fariseo y el publicano. El publicano dándose: Señor, sea mi propicio mis pecados. Y el otro, el fariseo, decía: Señor, tú sabes que yo diezmo, yo oro, yo ayuno, yo doy todo esto. ¿Y qué decía? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién salió más justificado? ¿Aquel que se arrepintió o este que estaba diciéndose, echando flores él solo? Hermanos, a veces nosotros pensamos que a veces porque estamos en la iglesia y el otro no está, y a veces porque pensamos que nosotros alabamos y levantamos las manos y el Señor ya está agradado de nosotros. El Señor está disgustado con nosotros. El Señor está enojado con nosotros, porque si está diciendo que si Él es un Dios de perdón, ¿por qué nosotros no somos capaces de perdonar a nuestros hermanos, a aquellos que nos ofenden? ¿Por qué? Porque nosotros mismos, hermanos, ¿qué dice el proverbista? Miren lo que dice el proverbista en el capítulo 2 de Proverbios. Mire, capítulo 2. A ver, no sé si dije Proverbios. No, 25.8, perdón, 25.8. Dice: no entres apresuradamente en pleito. Fíjate bien lo que está diciendo la palabra. No entres apresuradamente a pleito. El versículo 8 de Proverbios 25. Dice: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Hermanos, muchas veces nosotros salimos por abajo de la mesa, como luego decimos en México. A veces nosotros pensamos que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo es solamente, como decimos también, embarrándola, cometiendo el error peor, hombre. Entonces, a veces nosotros mismos no tenemos ni justificación delante de Dios. Hermanos, a veces, ¿por qué cree que muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas, hermanos? ¿Por qué a veces piensa usted que a veces Dios no le contesta la oración que nosotros hacemos? Porque dice que cuando nosotros no perdonamos, que nosotros no somos perdonados, y como no somos perdonados delante de Dios nuestros pecados, Él también, el Señor, no nos escucha. Porque hay una barrera entre Dios y nosotros, que es el pleito que hay entre el otro hermano que está entre nosotros y Dios.
Siempre que hay una persona molesta en nuestra vida, ya es una barrera que se convierte delante de Dios y de nosotros. Y esa barrera no me deja ver. Es como que si yo pongo ahorita mi mano, mire, usted no me ve, aunque me puede escuchar, no me ve. ¿Por qué? Porque yo ya le puse mi mano, y eso es lo que pasa. Cuando hay un enojo con un hermano o cualquier miembro de la familia, un amigo, lo que sea, es como poner una barrera que Dios te escucha, pero no te está mirando. ¿Por qué? Porque así mismo como tú no puedes tener la capacidad de perdonar a otros, Dios tampoco nos puede perdonar nuestros pecados. Esa es la matemática de Dios, bien simple. Simple. Pero a veces nosotros queremos ser justos delante de Dios, pero a veces salimos nosotros peor que ellos. Porque a veces nosotros mismos decimos que somos cristianos y nos jactamos con nuestra sabiduría, pero a veces somos más necios que ellos. Entonces, ¿cómo estamos delante de Dios? Dice la palabra, ponte a cuentas con tu hermano. Hermanos, hay mucho. Mire, lo que está diciendo el proverbista lo vamos a leer de nuevo para que tú tengas esto en mente. No entres apresuradamente en pleito con un hermano, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. ¿No es cierto que nosotros a veces salimos por abajo de la mesa? ¿No ha habido el refrán ese? Nosotros usamos un refrán en México que dice que el que mete paz saca más. Y a veces nosotros dice que a veces, ¿cuántas veces han sucedido que cuando nosotros mismos tenemos algo contra alguien y a veces la otra persona dice, dime de qué hablas y te diré de qué careces? Porque a veces la persona que te está escuchando y tú estás conversando con algún hermano y tú le estás dando un consejo a un hermano, decir, no hermano, mire, perdónelo, mire que usted debe perdonar porque usted es cristiano, y aparte acuérdese que nosotros, la Biblia nos ordena que debemos de perdonar a nuestros enemigos también. ¿Y qué es lo que dice? Entonces el otro, si tú tienes pleito con otro que te está escuchando, dice, perdón, discúlpeme, pues si tú y yo tenemos un pleito y no me has perdonado desde hace 5 años. ¿Y cómo tú le estás dando el consejo a otra persona de que lo perdone? ¿Cómo? Dígame usted cómo. Si alguien tiene un pleito con su esposo, su esposa, sus hijos, ¿cómo le puede dar el consejo a otra persona que decir, no, perdónalo, mira, tú estás bien, tú perdónalo? Yo creo que, hermanos, una de las cosas es que nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Nosotros no podemos engañarnos. Dice que Dios, dice Pablo en Gálatas 5, nosotros no podemos engañar a Dios. Dios conoce nuestro corazón, hermanos, pero como nosotros también sabemos cómo sentimos y cuáles son las cosas que sentimos y contra quién lo sentimos, hermano, tenemos que tener un corazón perdonador. Como decía el Señor en la palabra, dice que Él se buscó un hombre conforme a su corazón. ¿Se acuerda de este rey David? Dice que él era un hombre conforme al corazón. Y Dios anda buscando de esos hermanos. Y Dios nos ha preparado, hermanos, con el Espíritu Santo. Y somos capaces de perdonar a quien sea. Si alguien le roba el carro y viene y le dice, y se lo entrega todo chocado, usted tiene la capacidad de perdonar a esa persona. Si alguien lo defrauda, usted tiene la capacidad de perdonarlo. Si alguien le quema la sopa, usted tiene la capacidad de perdonar. La sopa no, usted se compra otra Maruchan y ya está listo. Pero el Señor nos ha dado, hermanos, capacidades espirituales para vencer todo lo que el enemigo trae a nuestra vida. Porque acuérdese la situación. Dice Efesios capítulo 6, del 18 en adelante. Dice que antes del 18, del 1 en adelante, está hablando Pablo, dice que nuestra lucha no es con carne ni es con sangre, sino que nuestra lucha es contra de potestades que están en el aire, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en la área celestial, en el segundo cielo. Hermanos, nosotros tenemos esas luchas. Y a veces el enemigo nos quiere poner trampas en ese concepto. El Dios ya sabe cuál es su talón de Aquiles. Ya sabe dónde usted se enoja. Ya sabe que si le agarra la orejita, ya sabe que se va a enojar. Y el diablo viene y le hace así, mire. Ahí viene con el esposo, los hijos, y le hace así el diablo para que usted se enoje. Pero controle. Porque en la ira no obra la justicia de Dios. Entonces, hermanos, pongámonos a cuentas con Dios. Dice la palabra de Dios que si tú tienes algo contra tu hermano y te acuerdas que él tiene algo contra ti, hermano, por eso hay
hay mucha falta de amor en las iglesias. Por eso hay mucha falta de unidad en las iglesias. Porque cada uno de nosotros miramos nuestro propio sentimiento en el espíritu. Nosotros mismos nos miramos por nosotros mismos y crecemos nosotros. ¿Qué nos importan si los otros se salvan? Con que me salve yo es más que suficiente. Luego decimos, la salvación es personal. Sí, mijo, pero tú estás poniendo el tropiezo. Entonces ten cuidado porque a lo mejor ni tú mismo te vas a salvar. Entonces, hermanos, pongámonos a cuentas con Dios. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Dejemos que el Espíritu Santo que se nos ha dado, con el cual hemos sellado y son las arras de nuestra salvación, hermanos, dicen que son las arras de nuestra salvación, es el depósito de nuestra salvación, es lo que nos va guiando a la salvación, al cielo, es lo que nos va desempolvando en el camino al cielo, el Espíritu Santo, hermanos. Si verdaderamente el Espíritu Santo está en usted, en mí, tiene que haber fruto. Y el fruto número 1, hermanos, que demanda el Dios Todopoderoso, es el amor. Es el primer fruto de los 9 frutos. El amor es el primero, hermanos, porque sin amor es imposible hacer algo para Dios. Quiera Dios, hermanos, que en este día usted se acuerde con quién tiene problemas con usted. Y agarre el teléfono si está en otro país. Agarre el teléfono si está ahí en otro pueblo. Y si está en el otro cuarto, pues vaya y tóquele la puerta y dile, hijo, perdóname, mi amor, perdóname. Sí, pero después de que me dijiste urraca, no importa, perdóname porque te dije urraca. Pero pídale perdón si se acuerda. No dejemos que se ponga el sol sobre nuestro enojo, dice la palabra de Dios. Enójense, pero no pequen. No dejen que el sol se ponga sobre nuestra cabeza. No nos vayamos a la cama si hay un enojo con alguien en la familia. ¿Sabe por qué? Porque la almohada, cuando hay enojo, la almohada es muy mala consejera. ¿Sabes que la almohada cuando uno se enoja, uno ya está planeando en la noche? Cuando estás acostado en la almohada, que te está acariciando la oreja la almohada, tú estás, sí, yo ya sé, pero ya sé que le gusta que por ejemplo la esposa, que ya sabe que está enojada con el esposo, ya sé que no le gusta la sopa muy caliente, mañana que venga se la voy a poner bien caliente para que le dé más coraje, y ya sé que no le gusta esto, y ya sé que esta, y empezamos en la noche a maquinar cómo desquitar nuestro coraje con aquella persona. No lo haga más. ¿Sabe qué haga? Reconcíliese. Y va a ver qué bonito es cuando uno vive en paz, hermano. Es que no sé cómo no amar la paz en el hogar, cómo no amar la paz con la familia, con los amigos, con los hermanos, con el pastor, aunque sea muy molesto, tener paz con todo el mundo. Hermanos, dice la palabra de Dios, Jesús, yo vine a cumplir la ley. Ya la ley estaba dada, pero no la podía cumplir nadie porque eran humanos y solamente miraban de aquí a aquí, de sus ojos a la nariz, solamente era lo único que miraban. Pero Jesús dijo, no, yo vine a darles el ejemplo de cómo se va a vivir la ley. Así es de que, hermanos, la palabra de Dios es bien directa. El que quiera ver días buenos, dice Pedro, refrene su lengua. Y el asesinato, hermanos, no viene de empuñar un cuchillo, sacar una pistola, agarrar un bate de béisbol, lo que sea, un ladrillo, una piedra, hasta un pedazo de carne envenenado, ¿verdad? No. La venganza viene de aquí. De aquí viene el asesinato. ¿Cuántos padres han matado a sus hijos? ¿Cuántos hijos han matado a sus padres? Yo maté al mío varias veces. Y ahora que estoy en los caminos del Señor, yo me arrepiento y le pido perdón a Dios, pero yo no lo conocía al Señor. Pero eso estaba en mi corazón, yo lo maté varias veces. Y si hubiera tenido un puñal, a lo mejor lo hubiera hecho. Pero el Señor me libró de eso. Entonces, no es fácil, hermanos, pero no es imposible. Porque si el Señor Jesús pudo perdonar en la cruz del Calvario nuestros pecados, y mirarnos con ojos de amor, y ahora que nos ha dado el ejemplo y más que nada nos ha dado su mismo espíritu, somos capaces. Así es de que Dios me los bendiga en esta tarde, noche ya.
Para acá ya es noche, para allá en Canadá es tarde, pero quiera Dios que esto nos ayude, hermanos, a crecer, a mirar más allá de lo que pensamos y a pensar más de lo que creemos. A pensar, dice Santiago, dice que seamos tardos para airarnos. Dice que tardos para enojarnos, pero mucho más para airarnos. Así de que vamos a seguir adelante. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta tarde y pues pongámonos a cuentas. Amén. Así de que vamos a pedirle a Dios que pues nos guíe en esta tarde y vamos a ver qué nos tiene. Amantísimo y buen Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, Señor, porque tú nunca nos has dejado, Padre. Tú nos has dado la instrucción, Señor, para que miremos días felices en nuestra vida, Señor, para que podamos vivir con gozo, Señor, con paz, con tranquilidad. Tú lo dijiste, Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como se las da al mundo. Tener confianza en mí. Yo he vencido al mundo. ¿Y por qué Él venció al mundo, hermanos? Nosotros podemos vencer todas las adversidades que el enemigo nos traiga. Pongámonos a cuentas con cualquiera que haya enojo, disgusto, enemistad, que no tenga estorbo nuestra oración delante del Padre y que podamos venir confiadamente porque tenemos un sumo sacerdote, Cristo Jesús, que intercede por nosotros en todo momento. Y Él es fiel y justo para perdonarnos, dice Juan también. Dice que si todo aquel creyera que no tiene pecado, le hacemos a Él mentiroso. Pero porque hay pecado en nosotros, tenemos abogado para con el Padre, Jesús el justo. Mis amados hermanos, que el Señor Jesús y su Espíritu Santo los llene, los capacite para poder ser hijos de Dios, perdonadores en todo tiempo. Que no guardemos ira, que no guardemos enojo con nadie, que probablemente vendrá enojo, pero que no venga la ira, que probablemente vendrá enojo, pero que no se acumule en nuestros corazones, que podamos perdonar a cualquiera que sea, aún aquellos que no conocen la palabra de Dios, que podamos perdonarlos porque sabemos que no conocen la luz y están en tinieblas. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Te alabamos y te glorificamos. Te pedimos que nos guíes, Señor, en esta tarde, que nos lleves en paz a nuestros hogares. Si estamos en el hogar, danos paz y tranquilidad en esta noche, Señor. Y que seas tú, Padre bendito, dándonos la reconciliación, Señor, con todos aquellos que amamos, pero a veces nuestras palabras los hieren, Señor. Ayúdanos a controlar nuestro carácter, nuestras emociones, y sé tú, Señor, obrando en la vida de cada uno. Te amamos y te bendecimos, Señor. Si hay alguna necesidad, Dios, sé tú supliéndola, Padre Santo. Si hay algún enfermo, Dios, sé tú sanándolo, Padre, porque dice tu palabra que en tus llagas fuimos sanados espiritualmente, pero también tu palabra nos promete sanidad física, Dios, porque eso fue lo que tú hiciste, Jesús. Tú sanaste ciegos, enfermos, paralíticos, leprosos, endemoniados, Dios. ¿Cuánto más no puedes hacer más ahora que nos has llamado hijos tuyos, Dios? Te pongo a mis hermanos, si hay alguna dolencia en sus cuerpos, Dios, tócalos, Padre Santo. Si hay alguna dificultad en sus vidas, ayúdales, Señor, a pasar la tormenta, porque tú estás con ellos. Y si hay alguna necesidad económica, emocional, Dios, sé tú su consolador, sé tú su suplidor, Dios. Te amamos y te bendecimos, Padre, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Sea Dios obrando en sus vidas y guiándolos a toda verdad. Sea Dios haciendo la obra en cada uno de nosotros. Dice que Él empezó la obra en nosotros. Dice que Él empezó la obra y Él la va a terminar. Él la va a terminar porque Él no deja nada inconcluso. Él no deja nada incompleto. Entonces, si estamos en Cristo, estamos completos. No nos falta nada.
Lo único que nos falta es llegar al cielo, pero eso va a ser cuando Él venga por nosotros. Amén. Si usted está listo para irse con el Señor, hermano, usted ya la tiene hecha, ya tiene el boleto. Así es de que, hermanos, Dios me los bendiga ricamente. Les quisiera dar un abrazo a todos personalmente, y espero que cuando los vean no tengan miedo del virus. Ya no hay virus. El virus más grande y más terrible es el pecado, y ya estamos librados de ese virus tan terrible. Así es de que cuando lo vea le voy a dar un abrazote bien dado. Amén. Así es de que cuídense mucho. Dios me los bendiga. Y nos vemos por acá el domingo. A ver qué el Señor nos trae para que nos podamos seguir alimentando. Amén. Dios me los bendiga. Saludos a todos. Bye.